Un saludo a todos, soy el profesor Reiner. Hoy vamos a continuar con las videoclases en donde estamos explicando el uso, la configuración del GM-Win, que es el software para los PLC de la marca Glofa. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio de aplicación de timer on delay y contador. En este caso estamos hablando del contador CTU. Y bueno, nos plantea la siguiente situación de trabajo. Dice, al dar una señal de marcha al push button 1, pasa un segundo y se encienden dos lámparas piloto. Después de haberse encendido esas lámparas, pasan 1.5 segundos, como podemos ver aquí, 1.5 segundos, y las lámparas se apagan. Y se vuelve a repetir el ciclo hasta ocurrir 6 veces, o sea que acá se van a estar encendiendo y apagando, hasta ocurrir 6 veces el ciclo, o bien presionar paro. Entonces vamos a utilizar lo que es la aplicación del timer on delay y lo que es la aplicación del contador. En este caso vamos a utilizar dos timers, un contador. Vamos a utilizar dos pulsadores, un push button 1 y un push button 2, que son los que nosotros vamos a utilizar para paro y marcha, o marcha y paro. Un timer va a medir, en este caso, lo que nosotros conocemos, el tiempo, y el ciclo, en este caso, pues el contador para medir los 6 ciclos. Bueno, pasaremos al software ahora, en donde crearemos un archivo, y lógicamente que ahora, creando el archivo, pues nosotros vamos a venir a realizar nuestra programación. Iniciamos, como siempre, utilizando, en este caso, nuestro arranque de paro y marcha. Y ahora acá pues haremos una retención eléctrica. Y bueno, la retención eléctrica ya todos saben cómo es que se realiza. Entonces venimos, perdón, acá no se me ha creado la línea que necesito. Aquí tenemos nuestro paro y marcha. Ahora vamos a hacer, en este caso pues vamos a tratar de realizar la siguiente situación. Entonces, para que las lámparas se estén encendiendo y apagando, acá necesitamos crear una memoria más, pero a esta memoria necesitamos cortarla en determinado momento. Pero bueno, eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Entonces, ahora acá, teniendo la memoria, venimos y aquí lo que vamos a insertar va a ser un temporizador, el cual nos va a medir el primer tiempo. Vamos a nuestra función de bloque, buscamos nuestro timer on delay. En este caso vamos a utilizar los timer on delay para que estemos trabajando de esta manera. Vamos a hacer la asignación de variables hasta este momento para que no confundirlos mucho. Entonces acá va a ser nuestro start o nuestro inicio. Entonces va a ser el start, lo cual será una entrada, por lo tanto lo vamos a direccionar a la entrada I0.0. Sería una entrada más, sería nuestro stop, y por ser una entrada pues la vamos a direccionar a la siguiente que vamos en este orden. Entonces sería la I0.0.1. Sería una memoria de sistema, por lo tanto dejamos que el sistema autoasigne una localización. Y ahora acá esta sería la retención, solo hacemos el llamado de esa memoria a este otro contacto también. Ahora acá sería la segunda memoria de sistema. Como ya tenemos en nuestra programación una M1, vamos a crear una memoria 2, dejamos que el sistema autoasigne una localización, y ahora acá pues vamos a mandar a llamar a para que ella mande a encender el timer. Sería el contador 1. Y perdón, lo voy a nombrar, pero le voy a cambiar el nombre porque es un timer, ¿verdad? Sería un timer, me estoy confundiendo. Y bueno, vamos a cambiarle el nombre. Entonces sería un timer. Va a medir va a medir un segundo. Entonces, por lo tanto, para configurar el tiempo, vamos a ponerle acá un segundo, que es el primer tiempo. Para ahora, después de ese tiempo, nosotros vamos a mandar a encender las lámparas. Por lo tanto, vamos a poner un contacto acá, y ahora vamos a crear de tal manera, acá vamos a crear una salida que nos va a representar lo que nosotros conocemos como una lámpara. Entonces acá vamos a conectarla, en este caso vamos a conectarla en paralelo a la segunda lámpara que vamos a estar utilizando,
Y acá pues vamos a dejar las dos salidas que nos van a representar las lámparas. Entonces a continuación acá, ya teniendo nuestras dos salidas, ahora vamos a configurar que se nos ubique un timer acá. Vamos a sacar el segundo timer, nos vamos a función de bloque, vamos a utilizar otro timer on delay. Y este sería el segundo timer, vamos a ponerle T2. Entonces el tiempo que nos está pidiendo acá pues es 1.5 segundos. Vamos a ponerle ese tiempo configurado acá. Entonces esta salida de acá sería la medición del primer tiempo. Entonces vamos a ponerle el tiempo, este es el tiempo de encendido. Tiempo de encendido. Bien. Y en el caso del otro, este timer, la salida de acá nos va a medir el tiempo de apagado, el momento en que las lámparas van a estar encendidas, momento en que las lámparas estarán apagadas. Entonces ya tenemos los 1.5 segundos y ahora vamos a desplazar acá porque ahora lo que vamos a necesitar es activar acá una segunda función, que en este caso es una función de bloque que nos va a mandar a ajustar un tiempo, un conteo, y en este caso vamos a utilizar el conteo ascendente. Aquí podemos trabajar con los dos, pero más sin embargo pues vamos a trabajar con el CTU. Vamos a darle clic acá y lo ubicamos de una manera que nos haga o nos ayude a trabajar de una manera correcta. Entonces ahora aquí nos hace falta hacerle una línea. Vamos a buscar la línea horizontal y la dibujamos y ahí la tenemos. Ahí tenemos el contador. Bien, regresémonos a un poquito en donde nos hemos quedado. Acá, esto lo va a mandar a encender el timer 1, por lo tanto, acá tenemos nuestra lista de variables que se nos ha venido creando. Entonces vamos a buscar la salida del timer 1, por lo tanto aquí tenemos la salida Q1 que es del timer, entonces la vamos a asignar acá como es una variable de sistema. La salida la vamos a ocupar aquí. Esta salida nos va a mandar a encender las dos lámparas y nos va a mandar a encender también el segundo timer. Entonces acá ya lo puedo dejar ajustado de que este contacto va a pertenecer a la salida de encendido del timer. Acá ahora vamos a venir y vamos a poner ahí que esa va a ser la primera lámpara piloto que nos está pidiendo el sistema, por lo que será una salida. La vamos a asignar a la Q0.2.0, que es la primera, y en el caso de la segunda lámpara pues esta va a ser la lámpara 2. Por lo tanto, le asignaremos una salida de sistema Q0.2.1, que es la que está a continuación por el orden. Ahora, en el caso del conteo, el timer que va a mandar a contar también el contador, cada vez que el timer 2 se active, va a mandar a accionar este contador que está acá. Por lo tanto, ese es el pulso que el contador va a estar contando los eventos. Acá vamos a visualizar el ejemplo que nos pedía 4 o 5 o 6. Vamos a poner un ejemplo de 5 ahorita porque esto lo vamos a cambiar solo para el ejemplo. Ahora acá el reseteo, como decíamos, la salida en Q del contador. Vamos a cambiar el nombre, este es el contador 1. Ya cambiamos el número, ya cambiamos el nombre del contador. Ahora lo que vamos a hacer es analizar, ¿verdad?, qué elemento. Bueno, acá tenemos el timer. Cada vez que se active el timer 1, cada vez que se enciendan las lámparas, el contador va a realizar un conteo de ese pulso. Ahora vamos a analizar quién lo va a regresar a su estado a cero. En este caso, acá para resetearlo vamos a utilizar el mismo start, aunque en la realidad podemos, aquí tenemos la variable, aunque en la realidad podemos utilizar otro pulsador más. Si nosotros utilizamos un pulsador, acá tendríamos que ingresar físicamente otra entrada. Pero bueno, lo vamos a hacer con el mismo start. O sea, cada vez que lo encienda lo vamos a resetear a la vez a cero. Esa es una manera, ¿verdad? Hay otras maneras también. Aquí lo que vamos a hacer es ajustar el valor. Acá al ajustar el valor, pues el ejemplo, no recuerdo ahorita si nos pidió 4. Nos pide 6 ciclos, por lo tanto este valor es el que vamos a nosotros acá nos está pidiendo 6 ciclos. Nos está pidiendo que ajustemos 6 ciclos, por lo tanto vamos a ajustar ese valor en el contador. Tecleamos 6 y ahí lo dejamos. Ya sabemos que esta es la salida, este es el valor previsualizado.
Ahora, cuando él haga el conteo de 6 eventos, ¿qué es lo que va a hacer? Pues bueno, él va a mandar a detener el sistema y para ello vamos a mandar a instalar un contacto asociado al contador, que en este caso, como necesitamos mandar a parar el sistema, pues va a ser una salida de Q del contador. Buscamos la salida Q del contador. En este caso, acá está, tenemos la salida Q del contador 1, lo tocamos y le damos OK. Bien, yo creo que si hacemos una revisión ya tenemos todas las variables. Asignadas, no nos hace falta ninguna. Hacemos una revisión y observamos de que no tenemos ninguna variable faltante. Ahora vamos a dejarlo hasta ahí y lo que vamos a hacer es una pequeña compilación para ver si en la realidad no tenemos errores. Nos dice que no tenemos errores y tenemos unos archivos que están allí. Bien, ahora vamos a iniciar una pequeña simulación con nuestro pequeño simulador para ahora ver cómo va a funcionar. Ponemos en modo run. Cuando nosotros vamos a darle Start, enciende esta marca retiene, esta marca enciende la segunda marca o la segunda memoria de sistema, que es M2, y M2 enciende el timer enciende las lámparas, el timer enciende el segundo timer. Este segundo timer manda a apagar acá, debe mandar a apagar acá, por lo tanto acá nos hace falta todavía esta situación. Entonces cerramos acá, venimos aquí necesitamos poner, en este caso necesitamos poner un contacto del segundo timer 2. Entonces venimos a buscar la salida del timer 2, el timer 2 es esta, y la asignamos a esa variable. Compilamos ahora y después de realizar la compilación, ahora sí vamos a iniciar una simulación, ya que estábamos revisando y nos hacía falta utilizar ese otro componente. Vamos a darle modo run. Cuando el timer mande a cortar acá, como acá va a haber una retención eléctrica, se va a volver a alimentar el sistema, vuelve a contar, vuelve a encender este timer, vuelve a apagar, vuelve a encender y así va a estar encendiendo y apagando. Cuando mande a realizar cuando se realicen los 6 eventos, esta salida va a mandar a cortar desde nuestro sistema de arranque acá, que es en la row 0, en la row 1. En la row 0 tenemos lo que es paro en marcha y la row 1 es la retención, pues va a mandar a cortar aquí y se va a detener el sistema. Entonces ahora pulsamos marcha. Vamos a ver acá donde tenemos marcha en nuestra creación de variables. Nosotros podemos ver que marcha la tenemos acá y en este caso está siendo o ha sido asignada a la i0.0.0. Entonces vamos a hacerlo de esa manera y ahora sí, vamos a ver cómo nos está funcionando. Ponemos modo run y damos clic, se retiene el conteo, se enciende, se apagan otra vez. Ahí están las lámparas encendiendo y apagando. Lo podemos ver acá en la parte física, a como lo podemos ver acá en el caso del simulador, en el slot 2, que son las que nosotros estamos ocupando. Como podemos ver, acá tenemos el contador, ya ha terminado su conteo y ahora lo que vamos a hacer es realizar un nuevo start y como podemos ver vuelve a iniciar una simulación de encendidos y apagados y de esa manera es como está ocurriendo la simulación. Vamos a hacer otro cambio, acá acá ya se ha apagado, entonces vamos a cerrar la simulación, venimos acá, vamos a realizar un cambio. Este cambio que vamos a hacer es en el contador, los tiempos los vamos a dejar igual. Ahora vamos a poner acá un tiempo diferente. En este caso vamos a poner un tiempo menor, vamos a poner 3 ciclos. Vamos a poner 3 ciclos o 3 ocasiones de encendido y apagado de las lámparas. Ahora compilamos y solo voy a dejar que se observe acá en la simulación lo que nosotros ya conocemos como el contador. Entonces acá vamos a ver en la simulación el segundo timer y el contador. Entonces venimos ahora, iniciamos una simulación, ponemos en modo run, iniciamos la simulación que no la estamos viendo aquí, pero acá podemos ver cuando el timer se va contando. Acá este es el segundo evento, como podemos ver
y cuando previsualizamos los 3 eventos, ahí se detuvo el sistema. Venimos nuevamente, cuando yo pulse Start, miren que el contador ha quedado en su valor en 3. Entonces cuando yo pulse Start para iniciar, al mismo instante vamos a pulsar o vamos a resetear. En el caso del contador, el reset, cuando reciba ese pulso en el flanco de 0 a 1, entonces él se va a resetear y va a restablecer su estado a 0. Ahí vemos, ya estableció su estado a 0, ahí está el primer evento, la primera ocasión, y como podemos ver, allí ya se ha apagado el sistema. En la parte superior, si nosotros podemos ver, acá, si nosotros iniciamos marcha, ahí están los 2 timers, el encendido y el apagado. No se puede visualizar todo a la vez, pero podemos observar de que ahí ya ha terminado el ciclo. Ahí están los 2 timers contando y el encendido de las lámparas. Ahí ya terminó el sistema, volvemos a encenderlo. Ahí podemos ver los timers y el encendido de las lámparas. Bien, hasta aquí vamos a llegar con este ejemplo, con este ejercicio. Y de una u otra manera lo que estoy tratando de hacer es que se pueda visualizar todas las acciones de, en este caso, de el uso de los timers y el contador. Muchísimas gracias a todos los que están viendo estos tutoriales, y si lo compartes con tus amigos en tus redes sociales sería genial. Bueno, nada, no pasa nada, entonces tengan todos un buen día.